Estamos en familia. Me han concedido el honor de hacer de maestra de ceremonias, ya que Calabria 66, que ahora abrimos un pequeño paréntesis para presentar el espacio, de la pena, me han concedido el honor de hacer de maestra de ceremonias, así que introduzco el acto de hoy de manera muy breve. En primer lugar, muchísimas gracias por venir. Seguro que será un espacio estimulante de conversación. Calabria 66 es un espacio vecinal, es una reivindicación antiquísima del barrio de San Antoni hacia el ayuntamiento para que, digamos, nos ofreciera un lugar donde poder poner a circular inquietudes sociales, culturales, políticas, educativas que tuvieran los vecinos, las vecinas del barrio. Y aquí estamos, después de mucho batallar, hace 2 años que inauguramos el espacio y, por ejemplo, el lugar donde estamos ahora, la reserva que hemos hecho ahora está a nombre de El Espai Literari. Es un lugar donde tratamos de poner a circular libros, revistas, poesía, en fin, todo aquello que pasa por nuestras manos y que nos parece interesante poder compartir y poner en lo común. Hoy el espacio está reservado para un conversatorio con amigos, Carlos Espriar, Jorge La Rosa, a propósito de la presentación de un libro escrito, digamos, orquestado por Facundo Giuliano, Rebeliones éticas, palabras comunes, conversaciones filosóficas, políticas, educativas con Butler, con Rancière, con Zizek, entre otros. Y Facundo, tienes la palabra para explicarnos este maravilloso experimento en el que has estado comprometido, y Carlos y Jorge para iniciar este conversatorio. Muchísimas gracias a vosotros por venir y a vosotros por acompañar el espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir un poco de este trabajo, de estos encuentros, de estas conversaciones. Gracias por venir. Realmente conmueve mucho encontrarse con algunos afectos que nos fuimos conociendo desde que llegué por primera vez a Barcelona, hace menos de una semana creo, y hace un tiempo antes de venir le había comentado a Jorge que iba a estar por alrededores y que por ahí nos podíamos juntar a conversar, a charlar a propósito de esto, a propósito de otras cosas. Me alegra enormemente estar aquí acompañado de Carlos y de Jorge, dos personas que quiero mucho, con las cuales pienso muchas cuestiones, con las cuales también han inspirado parte de estas travesías y travesuras del pensamiento o del sentipensar, como le dicen los zapatistas. Y bueno, un poco eso. Tengo unas notas para compartirles a ustedes que me gustaría leerles en breve a propósito del título del libro. Y un libro de conversaciones, un libro que me ha gustado llamarle libro conversación, ¿no? Tomando esa vieja idea de Foucault del libro experiencia, ¿no? Por oposición a un libro verdad. Y en este punto hice mucho hincapié y me ha pasado en lo particular la cuestión de hacer mucho énfasis en la idea de conversaciones y no de entrevistas, por todo lo que se fue dando a lo largo de estos encuentros, cuyas voces escritas, bueno, podrán leer en el libro, pero que al mismo tiempo me ha dado la sensación de que no estábamos habitando una entrevista de inicio, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, los encuentros con Judith Butler, con Raúl Fernández Betancourt, Walter Mignolo, Jacques Rancière y Slavoj Žižek, digo, han sido un poco del orden del azar, del orden de esa necesidad de conversar que te queda luego de encontrarte con alguien, de escucharlo en algún lugar o de leer sus textos, al punto de que a veces nos hemos inventado una excusa, pero que siempre ha sido la idea de una conversación. Muy pocas veces, o casi ninguna, ha aparecido la idea de la entrevista. Y ustedes podrán notar al leer esto que se sale un poco de la idea de entrevista a partir de
la cuestión en que una entrevista, como la conocemos en el mundo académico, siempre ronda por los lugares que tiene que rondar, digamos. No siempre hay libretos de antemano que hay que respetar, de los cuales no hay que salirse, no hay que preguntar fuera de la obra, no hay que preguntar sobre las cosas que no escribieron, digamos. Y los especialistas están muy en desacuerdo con que nos reunamos con este tipo de figuras, como se las conoce, y que le preguntemos sobre cosas que no han escrito, digamos, porque eso realmente sería una pérdida de tiempo, es poco profesional o, en fin, una serie de excusas o de cuestiones que he escuchado a lo largo de estas aventuras y otras conversaciones con otros que en algún momento podremos compartir. Pero quiero hacer énfasis en eso, ya que algunos pensadores, algunos filósofos, algunas filósofas piensan que tiene que haber interlocutores válidos que tengan clara bien la obra de comienzo a fin para poder establecer algún tipo de lo que conocemos como entrevista. Por eso, por ahí la idea de conversación me da la pauta de que nos podemos salir de esa lógica de que no se trata de interlocutores válidos, de que se trata de abordar problemas comunes, contemporáneos, entendiendo lo contemporáneo no meramente como lo actual, ¿no? como algo que va más allá de eso. Y bueno, a propósito de esto, yo no sé si conocen mucho a estos autores, supongo que algunos sí, pero rápidamente, si quisieran que haga una presentación de cada uno. No me interesa y no me interesó en el libro, esto es un comentario que no quiero dejar de hacer una presentación académica de cada uno. Hay una parte del libro que se llama, que habla del off the record de estos encuentros y que es una presentación de conversadores, digamos, ¿no? Y a partir de esto verán que lo que se muestra es como un costado humano, demasiado humano, ¿no? De cada una de estas travesías, y esos intercambios que no aparecen generalmente en el mundo de la entrevista y que sí se pueden poner en juego y pintan de cuerpo entero muchas veces las conversaciones, ¿no? Lo anecdótico. Es decir, por ejemplo, digo, hemos charlado de esto en Buenos Aires, de pensar este libro como un libro de gestualidades, de gestos, ¿no? En el caso de Judith Butler, hemos charlado vía Skype, la mañana de California, que en Argentina es pasado el mediodía, ella recién levantada con un café en la mano y dispuesta a conversar, y conversar como filosofar, ¿no? Es decir, esto también ha aparecido en el registro de Zizek, una persona que no tiene en su obra una reflexión directamente sobre la educación, pero que, digo, la excusa de estos encuentros ha sido pensar y propensar la educación, digamos, ¿no? Esto ha sido lo que el hilo conductor de todo este libro tiene que ver con esto. Pero ¿qué pasa? Cuando nos damos cuenta que la educación está directamente relacionada con la vida, podemos ver que en cada uno de estos encuentros aparece algo de lo biográfico de cada uno de estos autores, ¿no? Y algo que pude descubrir releyendo el libro después de haberlo atravesado, es lo bonito de que por ahí, como pasa en la entrevista, no queda en una pregunta y en una respuesta, sino que invita también a generar ciertas hipótesis de lectura sobre, por ejemplo, el acto de enseñar. ¿Qué pasa? ¿Cómo enseñan estas personas? ¿Cómo enseñan estos filósofos? ¿Cómo enseñan estos pensadores? Y también, ¿por qué no, cómo aprenden, ¿no? Hay algo que se puede encontrar a lo largo del libro y me parece que tiene que ver con esa desnudez en la enseñanza de cada uno, ¿no? Bueno, Judith Butler la conocemos por los estudios de género, ella se hizo mundialmente famosa por un libro traducido en más de 30 lenguas, que es El género en disputa, que ha subvertido, digamos, el campo de los estudios culturales y de género. Raúl Fornet Betancourt ha sido uno de los fundadores de lo que se llamó la filosofía intercultural. Bueno, ustedes probablemente, si no han tenido la ocasión directamente de leerlo a Fornet Betancourt, probablemente hayan leído una de sus entrevistas o conversaciones con Michel Foucault, una de las últimas en vida, las últimas en vida que dio, La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad.
Por otra parte, Walter Mignolo es uno de los fundadores de lo que se conoce o lo que conocemos como el giro decolonial, ¿no? Bueno, Jacques Rancière no hace falta, me parece, demasiada aclaración, pero bueno, alguien que venía del grupo Althusser, con quien después rompe y, digamos, se vuelca a una serie de estudios que en educación conocemos a partir de su gran obra, que es El Maestro Ignorante, pero, y que se suele considerar una obra propiamente educativa o pedagógica, pero que tiene que ver muchísimo, fundamentalmente, tal como se lo plantea, como una obra propia de la filosofía política. Y es Le Bourdieu, que lo conocemos por unas cuantas cosas, ¿no? Es decir, una persona que tiene una capacidad, digamos, especialmente desarrollada para generar polémica y en este punto una gran virtud también para poner a jugar teoría oscura y densa, como puede ser la hegeliana o la lacaniana, a partir de películas como Hitchcock, de directores como Hitchcock o David Lynch, entre otras cosas, ¿no? Yo quería quizá, antes de seguir, presentarte a ti a algunas de las personas por para que veas un poco también en qué tipo de escucha estás teniendo y qué tipo de problemas pueden caer en algunas reflexiones que yo os impulso. Entonces está Esther. Esther es una profesora de filosofía, acaba de depositar su tesis sobre Foucault. Y es una persona muy ligada a Espagne-en-Blanc, que es un lugar muy interesante, luego te contaré cosas de Espagne-en-Blanc, donde hay dos cosas que tienen que ver claramente con tu libro. Una es la reflexión sobre lo común y sobre el lenguaje como elaboración de lo común, pero también la cuestión del enseñar y el aprender, la filosofía, la práctica de la filosofía como civilización, qué sé yo. Qué significa la práctica de la filosofía como anomalía en un lugar como la universidad altamente normativizado. Espagne-en-Blanc le da vueltas a ese tipo de cosas. Está Miquel. Miquel es profesor de sociología, gran aficionado a flamenco y entendido. Fue productor musical, ¿no?, representante del Salao, que es un gran cantador de Hospitalet. Y Miquel hizo su tesis que se titula Matar al chino, sobre los procesos de gentrificación en el barrio chino prácticamente desde el siglo XVI, ¿no?, desde la destrucción de la muralla, de la primera muralla, ¿no? Entonces con Miguel también es una de las personas con las que pensamos de cuando en cuando sobre qué significa eso de enseñar en la universidad, qué pasa por ahí, qué tipo de ejercicios se pueden hacer en ese lugar tan extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Está Pepe Contreras, que lo conociste ya, que es un profesor de mi facultad, que hace mucho tiempo que le da vueltas a la cuestión de la experiencia y a la cuestión de los lenguajes de la experiencia, pero no solamente al lenguaje como un género, sino sobre todo como una situación lingüística, digamos, como una situación lingüística que permite o no articular ciertas cosas. Raquel León también la conoces, es una profesora de Porto Alegre, que me acaba de mostrar el sumario de su tesis, en el que intenta elaborar un taller de escritura con adolescentes, desde algunas categorías que tienen que ver con la experiencia y la alteridad y así, pero que yo creo que en tu libro también está muy presente explícita o implícitamente la cuestión de la oralidad y la escritura. Es decir, la conversación a veces también tiene que ver con escribir y con leer, digamos, y no tiene que ver solamente con que Judy Butler se levante con el café por la mañana, ¿verdad? Tiene que ver con un ejercicio que es un ejercicio que está atravesado de la escritura, atravesado por la lectura. Pero si no se levanta por la mañana... No hay conversación, claro. Pero vamos, yo intentaba, digamos, atraer a Raquel y al sumario que me acaba de presentar de su tesis, en el que trabaja sobre un taller de lectura y de escritura al tema que nos ocupa, ¿no? Y luego a Dani, que también conoces, que es un personaje sensacional que eso de la conversación él lo ve de otra manera. Yo creo que el Dani es una persona que no sé si ha teorizado o teorizar en el sentido explícito, pero que implícitamente tiene ideas muy interesantes sobre qué es eso de escuchar, esa posición, digamos, de retraída del yo, ¿verdad? Y de ponerse, qué sé yo, al servicio de algo que no es uno mismo, ¿no?, sino darse cuenta de lo que pasa. Y a qué es eso de mirar también. Entonces a mí me parece que el Dani por esos lados también te acompañaría en algún momento. Y nada, era solamente eso, o sea, presentar a algunas de las personas que hay aquí, presentaros también entre vosotros y en fin, que tenemos que a ver en qué lugar caen, digamos, las cuestiones estas de Judy Butler y de la conversación. Muy bien. Agregar además, bueno, que me gusta mucho decir que en un momento para mí fue muy divertido con Jorge, porque el libro está publicado en una colección que hacemos con Jorge, allí en Buenos Aires,
y que rebota aquí en España. Cuando le hablo un poco del libro para que lo conozca y para que sepa de qué iba la cosa, yo le mando una parte diciéndole, bueno, es un libro de conversaciones con determinada gente, ¿no? Pero claro, le mando una parte que no tenía absolutamente nada de conversaciones con nadie. Y entonces me dice Jorge, yo pensé que era un libro donde de verdad él conversaba con gente. Y le digo, claro. Había como una introducción de 50 páginas. El arte de la conversación, la conversación para aquí, la conversación para allá. Decir, cuando... Pero, ¿dónde está la cosa? Entonces le pedí por favor que esperara un poco, que ya iba a llegar la conversación en el resto del libro. Entonces tuvimos ese primer error de conversación, donde le presento un libro que es sobre algo, pero que en realidad transcurre conversando, ¿no? Por eso tiene una primera parte donde dos otros amigos, Fernando Bárcena de la Complutense de Madrid y Walter Cohen de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, conversan entre ellos a propósito de todas las cuestiones que luego Facundo conversará con otros. En fin, un verdadero laberinto, una especie de cartografía un poco complicada para luego poder decir qué efectos provoca inmediatamente. Yo lo que voy a hacer es, porque ya venimos presentándolo en Buenos Aires, en Madrid y ahora aquí, es recuperar dos órdenes de presentación. Yo creo que uno es elogiar la conversación, o sea, tratar de hacer un elogio a la conversación, con permiso de Dani, a ver si podemos, no sé, a partir de ahí, y a partir de un texto de Jorge muy conocido, que es que viste Una lengua para la conversación. Una lengua para la conversación, lo tenía aquí anotado, Una lengua para la conversación, un texto que apareció en Entre Pedagogía y Literatura en el 2007-2008 y que dio varias vueltas. Yo he tratado de juntar esos dos textos y hacer ese elogio de la conversación, pero poniendo en práctica también el hecho de que el libro tiene un efecto de enseñanza y tiene otro efecto de aprender, digamos. Y lo que he hecho yo es desprenderlos, creyendo firmemente en aquello que decían no los griegos, sino algunos, que la radicalidad, la separación entre enseñar y aprender ocurre en cuanto el enseñar es un ofrecimiento de signos que otros descifrarán a su tiempo y a su modo. Pues bien, el tiempo y el modo de aprender no es el tiempo y el modo de enseñar, y por lo tanto hay una separación radical que quiero mostrar, elogiando la conversación como lo que se ofrece y los efectos que yo pude aprender como en otro tiempo y luego de haber acompañado el proceso de escritura del libro y de haber discutido en una tarde de Buenos Aires cómo se podría llamar esto, es decir, qué título podría resumir tantas conversaciones, ¿no? Entonces déjenme apuntar en ese elogio de la conversación 20, 25 cosas y luego 6 efectos de lectura. Iré rápido. Siempre se enseña más de lo que se aprende o se aprende otra cosa de lo que se enseña. Una conversación comienza cuando se puede, en cualquier momento, y jamás acaba, en tanto la memoria suele recomponerla o reconstruirla en trozos que nunca serán transparentes con lo conversado. Una conversación no es lo mismo que un experimento de diálogo, según el cual las partes toman turnos, aguardan, preguntan y responden con una alternancia serena. Una conversación es la unidad mínima de una comunidad de amistades cuya síntesis es la afección, el tumulto, la sobreposición y el desborde. Ya tengo 2 dedos, según Dani, porque me dijo que las 2 sí. Vamos a ver si podemos seguir. Una conversación no tiene tema específico. Si de verdad se conversa, enseguida el tema se deriva hacia la deriva y su resultado es siempre la perplejidad al preguntarnos de qué estábamos conversando. Una conversación es un conglomerado de rostros, gestos, voces y silencios. Es el cuerpo quien conversa,
no el conocimiento previo. Una pregunta arquea y una posible respuesta inclina hacia adelante. Las palabras sacuden, despiertan, encienden, ofenden, desesperan, revuelven. Una conversación, y esto es el tono de Miguel Morey, es lo contrario del por qué lo digo yo. El yo no tiene ninguna importancia en la conversación porque debería diluirse en la potencia del nosotros. Una conversación tiene como límite la indiferencia, el abandono, el quitar el cuerpo, el marcharse. Una conversación no busca acuerdos ni desacuerdos, sino tensiones entre dos biografías que se presentan a la hora de encontrarse. Una conversación reúne por lo menos a dos fragilidades. Solo la confesión de la mutua fragilidad instala una relación conversadora. Una conversación es una atmósfera irrecuperable de la cual sobreviene apenas el recuerdo de un texto. Una conversación es esencialmente un gesto pedagógico, en tanto educar pueda ser comprendido como un modo de conversar a propósito de qué hacemos con el mundo y qué hacemos con la vida, o mejor dicho, qué harás con el mundo y qué haré con mi vida. Como gesto pedagógico, conversar se dirige no tanto a aquello que las cosas son, sino a aquello que hay en las cosas. Se conversa no tanto sobre un texto, sino sobre los efectos de ese texto. Se conversa no tanto sobre un saber, sino sobre sus resonancias. Se conversa no para saber, sino para mantener tensas las dudas esenciales. El amor, la muerte, el destino y el tiempo. Una conversación abre una brecha en el tiempo, la perfora, lo detiene, crea una pausa necesaria. Es la única materia de la que está hecha la posibilidad de quitarse de la urgencia y de la prisa. Una conversación no resuelve la soledad originaria con la que venimos y con la que nos vamos, pero es su aliada incondicional. La soledad y la conversación no solo no son contradictorias, sino que se alimentan mutuamente porque se conversa con uno mismo y con los demás. Una conversación no tiene nada que ver con el indigno ponerse en el lugar del otro. Ese es el lugar del otro. Lo que la conversación permite, quizá, es intentar narrar ese lugar, hacerlo más hondo, quizá un poco más transparente, pero seguirá siendo siempre el lugar del otro. La educación, como dicho, es el enclave de la conversación. Por más que hagamos de las escuelas sitios tecnificados y de mero lucro, lo que sostiene a la comunidad es la potencia de la conversación. Este libro es un elogio a la conversación. Se conversa desde el inicio hasta el final. Sus páginas están pobladas de voces distintas, modos de ver diferentes, puntos de partida y puntos de llegada intensamente opuestos. Pero quien da lugar a la conversación es el autor, el que propone convidar a determinados cuerpos a decir, desdecir y volver a decir. Porque una conversación no es solo una toma de posición, es sobre todo una forma de exposición. Me expongo a la incomprensión, me expongo a lo intraducible, me expongo a lo que no soy capaz de decir y me expongo también a lo que vendrá y no puedo saberlo de antemano, me expongo a otra exposición, lo que da como resultado pensar. Pienso que este libro es una infinita conversación cuyas entrelíneas admiten que el lector también converse. No es un texto para mirar desde fuera, como si estuviéramos lejos en una conversación entre especialistas cuya erudición no deja paso a los demás. Por eso una conversación es también una forma de lectura. No importa tanto lo que ya pensaba, lo que ya creía, lo que ya sabía, sino que puedo pensar, que puedo creer, que puedo saber a partir de una lectura. Este libro está tenso porque a una afirmación le sigue la contradicción de otra voz, una idea le continúa su opuesto, nada se sostiene firme por más de un capítulo.
Y está bien que así sea, porque conversar tiene que ver con la inestabilidad del mundo y de sus ideas, con la sospecha, con el extrañamiento, en fin, conversar tiene que ver con la alteridad. Esta tensión tiene un momento crucial, a mi modo de ver, en el libro, cuando casi al principio y casi al final hay dos voces que instalan con mucho énfasis una idea de igualdad absolutamente distinta. Por un lado, la igualdad inicial de Rancière, esa igualdad primera, no la que se promete sostenido en profundas desigualdades, sino aquella que se debe crear instantáneamente, aquello que yo he llamado alguna vez la igualdad a primera vista. Una igualdad que enseguida se emparenta con la democracia, con lo común, pero por otro lado, casi al final del libro, el énfasis puesto en la necesidad de un maestro con mayúscula, de un maestro como centro de gravedad, una figura agigantada sin la cual no sería siquiera posible preguntar, aprender o conversar. Este libro es un tesoro cuyo descubrimiento quedará en manos de lectores. Quien lo creerá va a poder no ver una representación teatral clásica, sino que se va a sentir involucrado. Es un libro escrito de inscripciones, no tanto de palabras. Porque una conversación no implica juzgar, no está regulada ni por la moralidad ni por la normalidad. Es la relación de un por qué y no de un para qué. Estamos hechos de espectros de conversación, somos espectros de conversación. Y es Facundo, alguien a quien conozco y admiro hace mucho tiempo, con el que comparto proyectos, viajes, afectos, alguien que hace de esa cotidianidad una conversación. Porque esa es una conversación de un mundo difícil, lleno de incertidumbres, pero lo que creo que hace, y que justo curiosamente comentábamos de un cineasta amigo, es quizá la conversación, ese momento en el que ilusoriamente el mundo parezca más bello. Ilusoriamente. Esto es lo que yo he pensado como el elogio a la conversación, y dejo 6 frases pequeñas, de verdad pequeñas, que tienen que ver con los efectos que al final, luego de un tiempo, me provocó la lectura del libro de Facundo o acompañar a Facundo en la escritura de este libro. Y lo voy a decir muy rápido, es una sensación de que la época en este libro queda muy ensanchada, muy poco ligada a lo actual, a lo novedoso. Es decir, yo creo que es un libro que muestra unas fronteras distintas sobre lo que llamamos esta época, cómo se transforman nuestras propias cuestiones en temas que son comunes, una elección de un modo de escritura que escucha más de lo que habla, cómo señala los modos políticos y culturales en que la educación solo o se amarra o queda afectada o se ve liberada, la polémica sobre la igualdad y sobre la radicalidad de la idea del maestro, que también es la polémica sobre el enseñar y el aprender, y una forma de recuperar la filosofía como central, pero de una forma que también es austera, es decir, que no es enfática, que tiene un tono de voz amistoso, de cofradía, en ese amor por la sabiduría o la sabiduría del amor, o en ese amor filial o en esa filiación con el amor. Era eso. Muchas gracias. Yo quería empezar trayendo las voces de Fernando Bárcena y de Walter Cohen, que inician el libro con una correspondencia de 10 cartas muy interesante, inspirada en los temas del libro, pero también, qué sé yo, tratando sus asuntos. Y entonces quería destacar sobre todo 2 motivos. El primer motivo, porque creo que puede interesar aquí un poco a todos, ¿no? El primer motivo tiene que ver con el hiato entre el enseñar y el aprender, ¿no? Que Carlos se ha referido un poco a eso, ¿no? Entonces, en la carta de Walter, en la carta de Fernando dice así. Fernando empieza a hablar de las respuestas tópicas que se hacen cuando alguien pregunta eso de que para qué sirve la filosofía, ¿no? En la escuela y en el instituto y en la universidad y tal, ¿no? Se refiere un poco a ese asunto, ¿no? Y entonces dice, la respuesta más inmediata, pero que no deja de ser sino un lugar común, es que la filosofía desarrolla el pensamiento crítico,
siendo el mencionado sentido crítico una fórmula frecuentemente vacía de contenido. Basta con nombrar la palabra crítica y parece que ya no hay nada más que decir, como cuando el inspector de la escuela, tras su visita al centro, señala: he encontrado a este grupo de alumnos muy motivados. Pronunciamos la palabra mágica y ya no preguntamos más. Por eso me parece de lo más pertinente que recordemos lo que el propio Rancière nos recuerda, y es una cita de Rancière de este libro, a saber, la necesidad de pensar la filosofía como el lugar donde se encuentra problematizada la separación entre el acto de enseñar y el acto de aprender, separación que hace una distancia que todo sistema educativo busca ocultar tras la evidencia de la transmisión del saber. Todo eso introduce una disociación al interior de la práctica de la filosofía. Por un lado, ocupamos un lugar definido en un sistema, pero por otro lado, realizamos un trabajo de pensamiento que pone en cuestión la distribución de los lugares de ese sistema. Enseñamos filosofía y, sin embargo, mantenemos su carácter inenseñable, y ese carácter no debe considerarse como un privilegio disciplinar, sino más bien como un modo de hacer las cosas, ¿verdad? Ese hiato entre el trabajo del enseñar y el trabajo del aprender no es un privilegio de la filosofía, ¿verdad?, sino que tiene que ver con un cierto modo de hacer las cosas en la cual se ocupa un lugar y al menos se entra. Entonces, recogiendo un poco ese envite, Walter continúa: creo que, como afirma Rancière, que la filosofía ocupa una posición paradójica en la escuela, no puede no enseñarse y al mismo tiempo el gesto filosófico más propio es inenseñable. En otras palabras, no puede haber de filosofía de verdad en la escuela, pero tampoco puede haber filosofía que valga la pena que no se juegue en su imposibilidad dentro de la escuela. No puede haber filosofía en la escuela, en la universidad, pero tampoco hay filosofía que valga la pena que no se juegue a sí misma en su propia imposibilidad. Creo también que la filosofía nos enseña, o lo que es lo mismo, que en filosofía no hay nada que enseñar. Me gusta esa idea que se puede enseñar muchas cosas con filosofía y que se pueden enseñar muchas otras, inclusive la propia filosofía, sin filosofía. Eso quiere decir que la filosofía tiene más que ver con el modo como hacemos lo que hacemos, que no con una práctica disciplinar concreta, etcétera, etcétera. Entonces ese era el primer motivo, el del hiato entre enseñar y el aprender, la cuestión del modo como lo hacemos, que ellos toman. El segundo motivo tiene que ver con la cuestión del tiempo, y a mí no sé, me conmovió y me hizo mucha gracia porque en la correspondencia ambos empiezan por los comentarios de las erratas, ¿no?, que son muy divertidos. Entonces empieza el Bárcena barceneando, ¿no?, dice, bueno, porque yo ya me sé la cita de la obra de Incendio, ¿no?, de Guava, de la teoría de grafos y tal, cada uno está en su lío. Y dice: está claro por qué dedicarse a pensar cuando hay tantas cosas y tantas por hacer, cuando hay tantas cosas por cambiar o por mejorar. Se trata de un gesto de una burguesía caduca, un gesto elitista, pues es cierto que solo si no tenemos que trabajar podemos dedicarnos a pensar, a leer, a escribir y a especular. ¿Es entonces la filosofía un lujo para desocupados? El tema es el viejo tema de la escole. Claro, o sea, la filosofía requiere la escole, por tanto el tiempo libre, en su oposición al tiempo esclavo, etc. No estoy nada seguro de todo eso. Luego va con su cita de Incendis, y entonces en la siguiente carta el Walter le entra al trapo en la cuestión del tiempo. Él ha abierto la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, para pensar, para conversar, para esas cosas, nunca hay tiempo, ¿no? Pues siempre hay cosas más urgentes que hacer, por lo tanto nunca hay tiempo, y entonces los que tienen tiempo son aquellos que no se dedican a esas urgencias, y por lo tanto es que sí, ¿no?, un poco ese asunto. Y entonces resulta que hay una errata en la carta de Bárcena, y en vez de poner tiempo libre, en vez de traducir escolé por tiempo libre, pone tiempo libro, ¿no? Se le escapa y pone tiempo libro. Y entonces ahí el Walter le entra, ¿no? Dice: Fernando, has dicho, léete, que ya no tenemos tiempo libro. ¡Qué errata más bonita! Fernando, ya no tenemos tiempo libro de verdad, en el doble sentido que no tenemos tiempo para leer nuestros libros, y los libros no nos caben en el tiempo de que nos disponemos. Y ahí me quiero quedar un poco, Fernando, en ese tiempo libro que me has hecho visitar con el Teeteto. Es verdad, allí Sócrates dice que es justamente la escuela, el tiempo libre, lo que separa a los que se educan en la filosofía de los que se educan en los tribunales. Solo puede haber educación filosófica si hay tiempo libre para examinar con calma las cosas. Cuando no hay tiempo libre, uno se vuelve esclavo. El viejo motivo del tiempo libre, su relación con la separación de las personas, que Rancière también en La filosofía y sus pobres y en otros lugares comenta. Entonces, bueno, luego vuelve a ese asunto, pero luego resulta
que en la carta de Walter, el Walter le dice: ya es tiempo que te pase la palabra, querido amigo, ¿no? La última frase, ya es tiempo que te pase la palabra, querido amigo. Y entonces la errata es que en vez de ya pone yo, y dice: yo es tiempo de que te pase la palabra, querido amigo. Y ahí el otro lo pilla a su manera y dice: yo es tiempo que te pase la palabra, querido amigo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Todo yo es tiempo, no hay subjetividad sin tiempo, ni ser sin tiempo. Un ser sin tiempo puede ser pensado, claro, Parménides, ¿no? Pero lo suyo, lo apropiado, lo que al parecer ya sabemos porque lo experimentamos cada día y precisamente por eso también lo ignoramos, es que seamos lo que seamos, lo somos en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, porque el tiempo pasa y porque por eso mismo no se vive ni se aprende impunemente. Es decir, que después de una conversación como después de la vida, lo único que ha pasado es tiempo. En el tiempo pasan algunas cosas, pero lo único que ha pasado es tiempo, ¿no? Entonces, bueno, luego la cuestión del tiempo también la toma el mismo Facundo en la página 47, cuando habla de la conversación y del tiempo de la conversación y la conversación como grieta en el tiempo y esas cosas. Yo creo que son dos cuestiones esenciales para pensar la enseñanza, el hiato entre el enseñar y el aprender y la cuestión del tiempo, o sea, la cuestión del para nada, en definitiva, la cuestión de la libertad. Y luego, dos cosas, ¿no? Una es que hay una cita que me ha hecho gracia, bueno, porque es una conversación que yo llevo hace tiempo con Maximiliano, ¿no? Con nuestro amigo Maximiliano López, ¿no? Que él como Facundo es un poco americanista, o sea, lee a los filósofos americanos que están un poco contra el eurocentrismo, en fin, un poco esa cosa del pensamiento americano, están un poco en ese lío, ¿no? Y entonces ellos citan siempre con mucho interés a un tal Ricardo Fuchs, o Rodolfo Fuchs, sí, que yo no he leído, pero que cuando vaya a Buenos Aires intentaré buscarlo. Son 4 volúmenes. Porque la conversación que yo tengo con el Maxi es que el Maxi dice que en América la cuestión no es el ser, o sea, el querer ser quien soy y tal, sino que es el estar. La cuestión fundamental es el estar. Por tanto, la cuestión no es quién soy, sino dónde estoy y el estar. Y se ve que tiene un capítulo que tú citas que se titula Dejarse estar. Que a mí eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Dice: atrevimiento de dejarse estar, como decía Kuch, en contraposición al ser alguien. Y ahí habrá una notita a pie en la que dice: dejarse estar es habitar el otro lado del ser. O sea, el ser es el querer ser y el dejarse estar es habitar el otro lado del ser. Pero, ¿qué significa dejarse estar? Sabemos solo qué hay que hacer para ser alguien, pero muy poco sobre qué es dejarse estar. Tenemos una idea evidentemente competitiva del hombre, nos interesa siempre afirmar nuestro ser y demostrar al otro que somos alguien. Si no hacemos así, estamos seguros, nos atropellan y nos avasallan, por eso nos surge siempre ser más, o en todo caso, ser como otra persona, pero nunca ser menos. Y nada, los que se dejan estar en obras completas, tomo 5, Y a mí eso me ha parecido interesante porque también es la conversación que llevo con el Maxi, de que la gente, y hay también aquí en la sala, que se dedican un poco a lo de los estudios biográficos, los relatos de vida, el tema narrativo y tal, la cuestión esencial es siempre quién soy, por qué soy lo que soy, qué me pasa para que sea lo que soy y tal. Entonces yo no sé si del dejarse estar hay relato, hay experiencia, seguramente, y hay algo que pasa ahí en el dejarse estar, pero no estoy seguro de si hay relato. Por tanto, no sé muy bien cuál es la lengua del dejarse estar, ¿no? De hecho, cuando Max y yo hicimos juntos una película, bueno, una peliculita, nada, que mostré en el mestrado, ¿no? Esa de teoría de la escuela, nosotros en algún momento la peliculita se titulaba Estar en la escuela, porque nos pareció eso interesante, o sea, no tanto lo que se hace en la escuela, no tanto la escuela por su función, sino simplemente mostrar qué significa estar allí. O sea, la escuela será lo que sea, pero tampoco es un mal lugar para estar. O se podría decir lo mismo de la universidad en algunas veces, tampoco es un mal lugar para estar. Y los que nos la están jodiendo la están haciendo invivible para estar, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso del dejarse estar? ¿Y qué tiene que ver? Y yo pensé que eso tenía que ver con la conversación, porque yo leí hace muchos años una cita célebre de Gadamer, que dice Gadamer que una conversación no se hace, sino que una conversación se entra. Y nunca se sabe cuándo se sale, ¿verdad? Porque a veces la conversación vuelve, o vuelve al cabo del tiempo, o vuelve cuando uno está solas y tal, ¿no?
Entonces a lo mejor se podría decir que los seres humanos a lo largo de nuestra vida, y eso, cada uno hace lo que hace, escribe lo que escribe, le va como le va, se junta con la gente que se junta, cada uno lo que hace lo que le parece, pero que en definitiva yo creo que eso que a veces se dice de que un escritor tiene solo un tema, ¿no? Se pasa la vida dándole vueltas a una sola cosa, a veces con modalidades y tal. Yo creo que se podría decir de otra manera, se podría decir en la vida no nos da para más que para estar en 2 o 3 conversaciones. Y no nos da para más que para eso, para estar en 2 o 3 conversaciones, que vienen como vienen, se entra como se entra, se sale como se sale y tal. Y a veces la sensación que uno tiene de cierta complicidad con la gente y así, es esa sensación de que esas 2 o 3 conversaciones en las que uno está, como las 2 o 3 en las que está Miguel, o las 2 o 3 en las que está Daniel, las 2 o 3 conversaciones en las que uno está, a veces se rozan y a veces no tienen nada que ver. Y cuando dicen no tiene nada que ver, es que no hay nada que hacer. O sea, ahí sí que no hay ni el arte de la conversación, ni la pregunta, ni nada, ¿verdad? O sea, esa cosa de la conversación como el lugar donde se está, más que la conversación como el lugar donde uno busca lo que es. ¿Entendéis un poco la lógica socrática sería un poco la conversación como el lugar donde uno busca lo que es. Y la lógica esta de aquí es un poco más bien la conversación donde uno se deja estar, digamos, ¿no? O la conversación en la que uno está. Entonces, bueno, quería, no sé, señalar eso porque me gustó y me pareció interesante. Y luego también, a propósito de los entrevistados, una paradoja curiosa entre un momento de tu entrevista con Rancière, ¿no? O de tu conversación con Rancière, en que le preguntas sobre la idea esa del magisterio sin institución, que él comenta, un magisterio sin institución quiere decir, en primer lugar, que cualquier persona o cualquier cosa pueden ejercer la función de maestro para cualquiera, y más precisamente que pueden ejercer la función del maestro ignorante. El maestro ignorante es aquel que nos pone en movimiento y nos hace aprender no lo que él mismo sabe en la medida que su autoridad, papá. Entonces la idea esa del magisterio sin institución, en el que dice, en la versión contraria, el profesor es por definición el que sabe hacia dónde conducir al ignorante en la progresión de los saberes. Ahora bien, un profesor puede ejercer la función del maestro ignorante siempre y cuando separe las funciones del sabio y del maestro, funciones que la lógica de la institución tiende a confundir, no busca confundir. Por lo tanto, aquí yo creo que hay una idea interesante para pensar eso del maestro sin institución, que pasa precisamente por la disociación entre el saber y el enseñar, digamos, ¿no? Por la lógica de la figura del maestro ignorante. Pero luego no deja de ser interesante esa idea del maestro sin institución cuando en la conversación que le haces a Asís, bueno, porque tú le echas la correa de la educación democrática y tal, y el tipo dice que la educación no tiene ni ha tenido nunca nada que ver con la democracia, que él lo que necesita es un maestro de verdad, alguien que le enseñe algo y disciplina y esfuerzo y trabajo, ¿no? Y entonces echa ahí una cantidad de carretas que tiene su gracia también, ¿no? Entonces, mientras uno está por ahí buscando el maestro sin institución, el otro dice, no, lo que hace falta aquí son instituciones de verdad y vale de horizontalidades y de tonterías, ¿no? Y de interactividad, que eso no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, qué sé yo, de este tipo de temas y de asuntos y así está tejido el libro. Y claro, cuando las voces que se escuchan son las de Judith Butler, las de Rancière y tal, pues la verdad es que tiene cierta gracia. Se la pasa uno bien, ¿verdad? Es interesante la conversación como medio puro, ¿no? Como que no tiene ningún tipo de utilidad, no hay un fin predefinido, ¿no? Conversamos bastante, es decir, es un lugar en el que es un buen lugar para vivir, o es un lugar habitable. Sí, aparentemente no hay nada, solo hay un deseo o un interés por compartir este momento, este tiempo. Me ha parecido muy interesante. Yo no he leído el libro, pero a mí me ha llamado la atención vuestras presentaciones, porque yo pensaba que eran conversaciones para hablar de algo, y de lo que habéis hablado todo de plan del algo de que se habla, sino del hecho de la conversación. Entonces, no sé si es que habéis querido poner el acento en eso, o que efectivamente el tono y el sentido del libro tiene que ver con el conversar por sí mismo, más allá de qué se conversa. Claro, un poco es eso, y lo que subrayaba Jorge y Dani recién, que me parece de
más oportuno, ¿no? La conversación como un buen lugar para estar y para dejarse estar. Por eso también, bueno, porque aparte es un lugar común, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de esta experiencia por este país, cierto desprecio o encontré como cierto rechazo a esto de habitar los lugares comunes, ¿no? O lugares comunes del pensamiento. Lo he leído por ahí y me ha llamado mucho la atención, es decir, evitar caer en lugares comunes del pensamiento, ¿no? Y de eso Push hace una potencia para pensar, ¿no? Y en la conversación se puede palpar esto, ¿no? Y es bien interesante, me parece, subrayar esto para luego ir viendo por dónde va la cosa, ¿no? La excusa principal, bueno, yo lo anticipaba, era la educación, ¿no? Un tema poco habitual de verlo en estos pensadores y pensadoras, pero que al mismo tiempo permite ir abriendo otras cuestiones, es decir, bueno, ¿qué condimentos podemos pensar para una radicalización de la educación, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué podríamos decir a propósito de lo urgente, de este lado de cierto antagonismo, ¿no? Que esto mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el antagonismo que le plantea lo político a la educación? Y aquí hay un movimiento interesante, porque Freire mismo decía que toda pedagogía es política, ¿no? Y si se invita algo a invertir la fórmula, dice, ¿no? En toda política hay un proceso educativo, ¿no? Y me parece que, bueno, esto va pasando a lo largo de cada conversación, ¿no? Digamos, son condición de posibilidad para, a partir de una excusa, digamos, ir habitando otros lugares, encontrando lugares comunes del pensamiento, porque es impresionante, a mí me llamó la atención después de releer el libro, cómo, por ejemplo, se puede establecer cierta relación entre lo que plantea Zizek al principio y lo que plantea Butler, por ejemplo, en relación a la función del maestro, ¿no? Esta cosa de, Zizek lo pone de una manera muy interesante, que dice, estoy en contra de ese paternalismo pedagógico que dice, voy a entenderte, ¿no? Me importa que el estudiante entienda, dice, estoy en contra de eso. El estudiante en realidad tiene que sentir tu deseo y si se te da bien, bueno, te seguirá. Y Butler plantea desde su lugar que el riesgo de habitar el aula como un espacio de pensamiento está en eso, no implica necesariamente ser un maestro o un docente popular, ¿no? Sino tomar el riesgo de generar un espacio de pensamiento, ¿no? Y esto un poco aparece sintomáticamente en relación a algunos temas, no porque el planteamiento sea el mismo, y esto por ahí es lo que hace de la cuestión algo más conversable que una entrevista, porque el otro día escuchaba que están muy de moda estas, ¿cómo se llama? El periodismo cultural. No, claro, sí. Claro, es un género del periodismo, la entrevista, donde ya no se trabaja porque ya está construida una forma de entrevista que no admite desvíos. Por lo tanto, esto es como un continente donde derrama, como si tú creas una condición de conversación a partir de la cual es posible hablar de cualquier cosa, incluso hacer pensar y no simplemente entrar en un nivel de pregunta y respuesta, porque yo te tendría que responder con lo que ya sé. Y me parece que lo que hace es crear una atmósfera tal que te permite incluso mostrar tu balbuceo, tu tartamudeo, lo que está en construcción, lo que no termino de saber. Pero hay temas ahí, hay temas. Pero creo que es una condición de hospitalidad, ¿no? Que el ojo a alguien para que de verdad conversemos. De todas maneras, es verdad que la moda de las entrevistas tiene que ver con que entramos en un mundo en el que no se lee. Entonces la gente, en el que no se lee, y entonces la gente consume las entrevistas porque es la manera más fácil y más divulgativa. Igual que las conferencias por YouTube, digamos, ¿no? O sea, de verdad que es muy interesante, como tú decías, pues ver el balbuceo de alguien en una conversación, pero yo lo que quiero es leer de Foucault lo que Foucault sabe, lo que ha llegado a pensar, digamos, ¿no?
Entonces es verdad que la moda de las entrevistas, digamos, tiene que ver con un mundo en el que la lectura, qué sé yo, detenida, crítica, al viejo estilo universitario y así está desapareciendo como muy rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que para mí, lo interesante del libro de Facundo, en relación también con la pregunta de Pepe, ¿no? Es que es verdad que es un libro en el que hay 5 conversaciones y luego hay está precedido por las 10 cartas entre Fernando Bárcena y Walter Cohen, y luego hay unas 40 o 50 páginas en las que se desarrolla una cierta idea del conversar y de la conversación. Pero claro, cuando uno tiene ese libro, no es una colección de entrevistas, sino que tiene la lógica de la necesidad, como cualquier libro. Es decir, cualquier libro está precedido por la primera tapa y la última. Por lo tanto, lo que hay dentro, solamente por el hecho de estar allí puesto, por el hecho de haber sido Facundo el que lo ha tramado, y por el hecho de algunas cosas, adquiere el carácter de necesidad. Por eso permite hacer esas operaciones tan curiosas como las que él comentaba. Fíjate lo que dice Zizek y lo que dice Butler sobre por dónde pasa el deseo del enseñante. Entonces eso hace que el libro, digamos, aunque sean 5 conversaciones, tenga algo de obra, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, tenga algo de que se puede leer como un texto inmanente. Y entonces, independientemente de lo que uno ya sabe de Zizek, o ya sabe de Rancière, o ya sabe de no sé qué, puede hacer jueguecitos en el interior del texto mismo, en tanto además en que todos ellos son interrogados por cuestiones educativas que no es habitual en el tipo de entrevistas a las que ellos responden. Y la intensa referencia a las obras, porque eso también yo creo que marca la diferencia entre un ejercicio de periodismo cultural que es en el limbo, digamos, es en una estructura sin referencia, a lo que puede ser decir permanentemente: esto está en tal libro, esto está en tal obra, esto que digo aquí aparece. Hay una cantidad de notas que lo que juegan es justamente hacerte el eco de la referencia. Es decir, que no es una conversación en el aire en ese sentido. No, pues es interesante la posición de Facundo, ¿no? Que él ha dicho cuando al principio de su intervención, él ha dicho, bueno, pues en el mundo académico hay un poco esa especie de imperativo de que para entrevistar a Rancière uno tiene que ser un especialista en Rancière, digamos, ¿no? Pero claro, por otro lado, yo, como tú, como alguna de las personas de aquí, de cuando en cuando somos personas entrevistadas. Y lo peor es un entrevistador que no te ha leído nada. Y el tipo pues le suenan 3 cosas y va y quiere que tú le hagas la entrevista y dices, bueno, o sea, primero cúrrate un poco y luego veremos de qué va la cosa y veremos si funciona o no, ¿no? Y entonces es verdad que ahora en las lógicas del periodismo cultural hay mucho esa cosa de las preguntas un poco al azar y que seas tú el que hagas toda la faena. Y al mismo tiempo, en la lógica, digamos, de la entrevista convencional estaría esa especie de imperativo de que solo un especialista en Judy Butler es competente para entrevistar a Judy Butler, ¿no? Y entonces ahí es interesante cómo Facundo se mueve en un entre dos aguas muy curioso, ¿no? Se mueve en otro género. En otro género. Sí. Claro. Yo me quedé curioso un poco mirando lo que los dos han dicho sobre el libro y sobre la conversación, porque Carlos empezó a hablar de la conversación y justo esta separación, ¿no? del aprender y del enseñar. Y entonces ese espacio de la conversación como un espacio donde un poco se puede, o sea, eliminar, no sé si eliminar, pero tener un otro sitio donde no hay esa distinción entre enseñar y aprender. Hay una función de fragilidades, de un lugar común. Y para mí fue interesante que después Jorge trajo un otro punto de vista de la importancia de la separación, o sea, y de los riesgos de hacer como que no existe esa separación, de traer de juntar, ¿no? El enseñar y el aprender. Y eso todo yo junté también con una otra pregunta que me quedé pensando, que es eso de la conversación. ¿Qué pasa cuando ella se cambia en un libro? Porque una cosa es, bueno, estamos conversando, pero después la conversación no tiene objetivo, no tiene un tema, pero luego se convierte en un libro. Y ahí de un libro ya es otra cosa, ¿no? O sea, no es más exactamente una conversación. Entonces me quedé un poco pensando en esas cosas, no sé. Claro, se puede contar cómo fue construido, cómo fue pasada esa conversación a un texto. Te lo tienes que currar, como dice.
No, bueno, hay anécdotas muy interesantes en el proceso, algunos fragmentos, algunos adelantos fueron compartidos en algunas revistas, como la de Max Silverman sobre Americana de Filosofía y Educación. Y fue interesante las reacciones que esto fue suscitando, ¿no? Porque decían cosas de, sobre todo el gremio de los cientificistas de la educación, por un lado los psicólogos genéticos, por otro los sociólogos críticos y no sé cuánto, que decían, bueno, esto es un material, esto es una conversación de café, o sea, no, digo, ¿qué sentido? Esto no es publicable, no tiene sentido, no, en fin, ¿no? Me parecían a mí como apreciaciones con las que había que lidiar mientras tanto para poder asomar o compartir algo de lo que se estaba haciendo mientras tanto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Creo que eso pinta de cuerpo entero cómo está hoy la cosa en el mundo académico, ¿no? Aparte esto, ¿no? ¿Qué significa investigar? Me gustó esto que subrayaba Jorge recién, de que acá podemos encontrar cosas que en los libros de esta gente no, ¿no? Y ahí está digamos, el hecho de la invitación a pensar algunas cuestiones que, bueno, por ahí fue interesante, por ejemplo, en el caso de Zizek mencionado, ¿no? El tema de la educación que apareció como eje, pero por ejemplo, en el caso de Butler, cómo, digamos, uno de los planteamientos era cómo repensar el aprendizaje a raíz de su noción de duelo, ¿no? Es decir, como una revitalización de esa noción. A ella le parecía muy interesante, y un butleriano o una butleriana estaría totalmente espantado de plantear una cosa así, porque, o sea, ¿cómo vas a hacer una operación de ese tipo? A ella le parecía interesante, y por eso también no le parece interesante, y lo dice esto en una de las partes finales del libro, los butlerianos, y ella no fomenta una escuela ni quiere pertenecer a una. Hay también una gestualidad muy bonita, ¿no? Por otra parte, me parece que también está bueno el hecho de resaltar las gestualidades, ¿no? Es decir, los temblores, los titubeos, esto de... Acentuación. La acentuación en cómo se hospeda o en qué marco se da una conversación, ¿no? Es decir, este nerviosismo que siente un tipo tan sólido como Zizek, ¿no? Cuando ves su último libro de más de 1000 páginas sobre Hegel, menos que nada, ¿no? Y lo ves temblar porque dice, yo nunca hablé de educación, digo, ¿qué quieren que me plantee? Políticamente me plantean un problema, esto... y bueno, es sorprendente encontrarse con eso, ¿no? Esto que decía Carlos de la fragilidad me parece muy pertinente para pensar estas cuestiones, ¿no? Hace un rato mencionábamos de Butler atendiendo la mañana, abriéndonos la puerta de su casa, ¿no? De alguna manera, para charlar sobre estas cosas. El caso de Mignolo, un tipo que también viaja un montón y que, digamos, a la par de que se va conversando, porque en ese caso con Mignolo fue por escrito el intercambio, decía, bueno, estoy en tal lado, porque es gente que vive en aeropuertos también, gran parte de su vida, ¿no? Pero estos detalles a mí no me parecen menores, digamos, ¿no? Porque hacen a las gestualidades que habitan la conversación, y hacen a la filosofía como un modo de vida, no como una disciplina. Yo creo que esa es una de las peores cosas que nos pasan en la actualidad, ¿no? Digo, la cuestión de ver a la filosofía no como un modo de vida, que es lo que pasa con todas estas personas que llevan desde que se iniciaron ahí hasta, como por ejemplo en el caso de cuando se estaba construyendo el prólogo, ¿no? Las cartas eran domingo a las 6 de la mañana y nos estábamos mandando mails con Walter y Fernando a ver si parecía que había quedado bien o si había que corregir algo, por esto, ¿no? No hay un horario para la filosofía, sino que tiene que ver con todo el tiempo, ¿no? Y también con un espacio con un tiempo libre, con un tiempo libro, con un tiempo de suspensión, también de la cotidianidad de cada uno, ¿no? Fournet de Betancourt, que estaba atravesando un momento muy complicado, que se hizo el tiempo para conversar, digamos, ¿no? Eso también es muy bonito. Rancière, que dice, bueno, ahora tengo que cuidar a mis nietos, pero si no están muy apurados,
bueno, son las gestualidades de donde surge una potencia del pensamiento. A mí no me parecen nunca datos menores, por eso hay una parte del libro dedicada explícitamente a poner un poco el acento en esto, que es después de la introducción, que se llama presentación de conversadores y entretelones de conversación, singularidades, correspondencias y puntuaciones off the record, ¿no? que tratan de mostrar esto, porque si la cosa queda simplemente en las intervenciones que hemos hecho, nos estamos dejando por fuera, me parece, una dimensión existencial que es fundamental, ¿no? Y a partir de lo cual se monta todo esto. Por eso mi especial énfasis y atención a estas cosas, digamos. Tal vez la conversación comienza allí, cuando la invitación se envía o cuando nos encontramos y decimos, che, podemos hacer esto, y está el sí, y aparecen todos estos gestos concatenados, digamos, e hiperrelacionados con todo lo que se va a ver después, ¿no? Yo todavía no he tenido, Facundo, la posibilidad de leer el libro, lo haré, tengo muchas ganas, mucho deseo puesto en ello. Jorge me regaló un ejemplar. Entonces, digamos, por cuestiones que he ido comentando a lo largo de la exposición, incluso también Carlos y Jorge, parece ser entonces que esos conversatorios, esas conversaciones han sido por escrito, en algunos casos, y otras han sido de viva voz. Sí. Y planteas que están tejidas de gestos también. Sí. Yo, tal vez desde una posición demasiado anacrónica, digamos, entiendo la conversación también desde la oralidad, desde la corporalidad, desde la presencia. Digamos, hay tensiones, hay diferencias y distancias, hay, digamos, rasgos significativos en aquellas conversaciones que hayas hecho de viva voz, con presencia, con cuerpo, y aquellas en las que... Lo digo retomando esta cuestión con la que introduces, parece ser, el libro, mostrando un cierto elogio de la conversación. Sí, bueno, hay cuestiones más anecdóticas de contexto, se traslucen, digamos, en el viva voz y en el estar ahí de cuerpo presente se traslucen algunas cosas que un psicoanalista estaría gustoso de ponerse a analizar, pero lo que quiero decir es que, bueno, en la viva voz no hay, digamos, está la posibilidad del fallido, aún también en la escritura también, ¿no? Pero en la escritura por ahí se cuida más, ¿no? Y hay un comentario que acompaña lo escrito siempre, o en el mientras tanto, o en el durante, que acorta las distancias, digamos, ¿no? Esto también. Pero sí, me parece que son experiencias de conversación que tienen su singularidad en cada caso, y eso también se trata de Pero Basel tiene vínculos personales con todos ellos. Bueno, recuerdo que hemos salido a comer con Mignolo, por ejemplo. Quiero decir que hay también creo que hay una relación allí que permitió a su vez la conversación. Sí, bueno, eso fue interesante, y de ahí la relación de conversación y amistad, y de filosofía y amistad, esto que le gusta tanto decir a Walter, que cita de su amigo italiano, que seguro que lo conoces, el juego de palabras clásico de no somos amigos porque hacemos filosofía, sino que hacemos filosofía, bla bla bla, en fin. Porque somos amigos, claro. Claro, la filosofía surge de la amistad, digamos, con lo cual, digo, ha sido interesante y bueno, ha dado a pensar, y ahí hay, digamos, gestualidades que perduran, digamos, ¿no? Porque la cosa no ha quedado acá, no ha quedado aquí, digamos, hay algo que no se cierra, que no se zanja con esto, ¿no? Y eso también es lo interesante. Si quieren más anécdotas, Jorge, ¿quiere ver? No, bueno, que casi para terminar, ¿no? Porque claro, es muy impresionante las páginas de agradecimiento, ¿no? Las páginas de agradecimiento. Pero hay una que a mí me produce una sospecha y te lo quería preguntar. Dices, Etienne Balibar, Silvia Rivera, Bernd Stiegler, Joan Carles Melick, Jorge Alemán, provocadores del pensamiento que han alojado algunas de las tantas inquietudes que movilizaron esta obra, y quizá algún día podamos mostrar al mundo el fruto de nuestros encuentros. Es que tienes ya tu libro preparado con Jorge Alemán y el Bernd Stiegler y Etienne Balibar, que ya podamos mostrar al mundo el fruto de nuestros encuentros.
esos son los nombres que se pueden decir, hay otros que no, pero han sido encuentros muy bonitos con algunas de estas personas y lo quería dejar porque me han hecho pensar muchas cosas y han alojado... Jorge Alemán presentó un libro en Madrid con nosotros. Y vino después aquí a presentar el libro del populismo, ¿no? Es una persona que está trabajando mucho sobre eso. En fin. No, claro, digo, ha habido... A mí me ha pasado de tener una formación en ciencias de la educación en la Argentina y tener una formación aparte en filosofía, amigos con los que hacíamos seminarios, y era curioso porque en la Universidad de Buenos Aires, de donde yo me gradué, había muy poca filosofía de la educación. Entonces con un amigo una vez nos propusimos armar una serie de seminarios en los cuales dábamos la posibilidad de que gente que cursaba la carrera de educación y la de filosofía, letras, historia, pudieran tener un espacio donde encontrarse con textos de filósofos de la educación y también de otros filósofos contemporáneos a partir de los cuales se podrían pensar algunos problemas propiamente de la educación. Entonces te encontrabas en el programa de repente con este señor La Rosa, un por ahí, un Bárcena, Melich y Zizek, Butler, Rancière, Agamben, digo, una serie de cosas. Y un día, bueno, se me ocurrió de repente por el viaje de una amiga a Eslovenia que podríamos hacer hablar a Zizek de educación y enviarle una invitación a charlar sobre esto. Esto también muy motivado por alguien a quien pude conocer, que fue Ernesto Laclau en Argentina, y a mí me sorprendió muchísimo su muerte repentina aquí en España, con quien hubo un intercambio muy breve sobre educación y alguna vez íbamos a charlar sobre eso. Entonces, y además porque también tuve muchos abuelos, los cuales fui viendo morir. ¿Cuántos tuviste? Tuve como 7, entre abuelos y bisabuelos, ¿no? Entonces me di cuenta que bueno, que la gente no es para siempre, bueno, esta parte, pero esto también motivó a decir, bueno, hay que hacer algo aquí y ahora, con todas estas inquietudes, con todo esto que pasa, que me pasa, que nos pasa, a propósito de lo que podríamos conversar sobre educación, lo que podríamos repensar, lo que esto podría abrir, las posibilidades de pensar otro mundo posible, otra educación posible. En mi caso, Carlos lo mencionaba hace un rato, actualmente me encuentro desarrollando una crítica de la razón evaluadora, propiamente así, ese es el título, y digamos, se va a encontrar aquí sintomáticamente un acento en esa problemática de la evaluación, no en esa pregunta que la pedagogía está entrampada hace 5 siglos de cómo evaluamos mejor, sino de por qué hay que evaluar en educación, digamos, ¿no? Que es algo que me parece que hay que cuestionar radicalmente de entrada, ¿no? En fin, esto ya nos lleva a otras cuestiones. Bueno, yo creo que lo podemos aplaudir a Facundo. No, y ustedes también.